explicar, quédate tranquilo, tranquilo. O de última, si querés escribirme en el foro, pero ahora, KM la vas a entender, ¿sabes cuándo? Igual lo voy a volver a explicar yo cuando dé glucólisis, corazón, Matías. Pero KM lo van a ver con Andrea cuando den enzimas. KM es un dato enzimático, ¿está? O sea que lo vas a ver con ella. Y después, cuando den la clase de glucólisis conmigo, yo voy a volver a hablar de KM, Matías. Por supuesto, Luis, si querés primero dar la clase y después leer, perfecto, eso depende de cada uno de ustedes. Si alguien quiere leer antes de mi clase glucólisis, que lo lea antes, pero a lo mejor algunas cosas no entiende, pero a lo mejor le gusta leer antes. Y si alguien quiere primero escuchar la clase y después leer, perfecto, o sea, es más, yo voy a dar la clase en base al apunte. Ustedes van a tener el apunte conmigo y voy a ir dando en base al apunte. ¿Está claro? Muy bien. Chicos, necesito cortar 2 segundos, voy a traer un poquito de agua, ya vuelvo, ¿sí? Aguarden un segundito, por favor.
Estaba sin audio, perdón, comienzo de nuevo. Ah, ya está, chicos. Bueno, lo que les quería contar con respecto a las reacciones que estábamos hablando ayer, está, eh, son dos cosas más para poder terminar todo lo que tiene que ver con reacciones. Y voy a hacer rápido la pregunta. Todas las reacciones, todos los procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo, en cada célula de nuestro cuerpo, que le permiten realizar todo lo que necesita hacer la célula para contribuir al organismo y que el organismo pueda vivir. Todo ese conjunto de procesos biológicos y reacciones y demás que se dan en nuestro cuerpo que nos permiten vivir, que cada célula pueda vivir y cumplir su rol en el cuerpo. ¿Cómo se denomina a ese conjunto de procesos? Exacto, que es lo que estamos dando, son todas las reacciones. Vimos las características de todas las reacciones, como pueden ser en una etapa, en varias etapas, en forma de ciclo, ramificadas, reversibles, irreversibles, etcétera. Y lo que les quería contar es que cuando se da en forma de ciclo, ya lo vamos a anotar, quédense tranquilos, escúchenme, después lo anotamos. Cuando se da en forma de ciclo, ¿y por qué les cuento esto? Porque nosotros vamos a ver el ciclo de Krebs, que es sumamente importante, requete contra importante, vamos a ver muchas cosas del ciclo de Krebs, y entonces necesito que sepan esto del ciclo de Krebs, sobre todo porque, repito, nosotros lo vamos a tener que estudiar bien el ciclo de Krebs, ¿sí? Ay, chicos, el apunte de glucólisis, creo que dice glucólisis, no me acuerdo bien, ahora cuando en algún momentito le pregunto a Ángel Augusto, ¿está? Pero todo esto que estoy dando no está ahí, ¿eh? No está ahí. Comienza hablando de glucólisis, ¿está? Pero lo que estoy dando no está ahí. Ahí te dice Matías Augusto, fisiología muscular creo que era, pero ahora yo les pregunto a Ángel y les aviso, ¿está? No se me adelanten ahora, yo les aviso en un ratito dónde está eso y con qué nombre está. Estamos en el aula, por favor, porque eso yo no lo pongo, ¿sí? Pero está seguro. Así que déjenme seguir la clase, está, porque si no, no podemos avanzar. Estamos, ahora yo le pregunto a Ángel que esté tranquilo y le voy a avisar dónde está ese apunte. ¿Estamos? Y yo les voy a avisar porque lo van a tener que imprimir para dar la clase conmigo. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, escúchenme por favor. Le estaba hablando, le pido por favor que déjenme cerrar hasta un punto, anotamos, y si de algo de eso no entienden, me avisan. ¿Estamos? Si alguien quiere saber algo fuera de lo que yo estoy hablando, me pregunta al final de la clase, o me pregunta por foro, porque si no nos detenemos demasiado, y yo, la verdad que no puedo detenerme, y mil disculpas en cada cosa, porque si no, nunca vamos a avanzar, ¿entienden? Entonces, la idea es que si me quieren preguntar algo de lo que estoy dando, primero, así habíamos quedado ayer, yo le explico hasta un punto, una vez que expliqué todo, ahí le digo, ¿entienden? Si me dicen, no, esto no entendí, lo vuelvo a repetir, ¿está? Si me vuelven a decir, no entendí, lo vuelvo a repetir de otra forma hasta que lo entiendan, ¿estamos? Pero déjenme que yo voy hablando hasta un punto y ahí ustedes me preguntan, ¿estamos? Ahora, si hay algo que me quieren preguntar fuera de lo que estoy diciendo ahora, que no tiene que ver con esto, me lo preguntan o al final de la clase o me preguntan en el foro, ¿estamos? Muy bien. Entonces de esa manera nos ponemos de acuerdo todos y entonces podemos avanzar, ¿sí? Muy bien, le estaba diciendo lo siguiente, que cuando hacemos las reacciones, sigo con reacciones, no pude pasar todavía al siguiente concepto, estamos en el primero, metabolismo, porque hablamos todo de reacciones. Reacciones en una etapa, en varias etapas, reacciones bifurcadas, reacciones en ciclo, reversibles, irreversibles, de eso hablamos todo. Todavía no pasé a lo que es catabolismo, anabolismo, vía anaplerótica, vía cataplerótica, anfibolismo, todo eso tenemos que ver hoy, ¿entienden? Entonces necesito que ustedes me hagan también un poco la gamba, como dicen a veces, y entonces entre ustedes y yo podemos avanzar, ¿sí? Entonces, yo no pretendo que no me pregunten, ¿eh? De lo que estoy dando me tienen que preguntar y sacarse las dudas todo. Lo que no quiero es que de otras cosas, que al final de la clase no tengo problema, o en el foro, ¿estamos? Muy bien. Le estaba contando lo siguiente, que nosotros habíamos visto que las reacciones químicas que constituyen el metabolismo, muchas se dan en forma de ciclo. Y un ciclo muy importante es el ciclo de Krebs, que lo pusimos como ejemplo y que ustedes lo conocen de palabra y más o menos tienen idea de qué se trata porque lo dieron con Ángel. Una idea, ¿no? Somera tienen. Muy bien, ¿qué pasa? Cuando hay reacciones en forma de ciclo, como por ejemplo el ciclo de Krebs, los ciclos siempre, no estoy diciendo a veces, siempre los ciclos, está, que los ciclos metabólicos importantes, ¿no? Pasa a veces que otros ciclos, como ser el ciclo de Corio, ciclo de glucosalanina,
esos son ciclos que se dan entre tejidos, que ya lo vamos a ver más adelante. En esos no pasa lo que les estoy por contar, pero en los ciclos metabólicos importantes que generan algún compuesto o demás, como por ejemplo el ciclo de Krebs, que es muy importante para poder generar los NAD reducidos y los FAD reducidos para que vayan a la cadena respiratoria y demás, o el ciclo de la urea para poder tomar el amoníaco y transformarlo en urea, que la urea no es tóxica, en cambio el amoníaco sí es tóxico, y de esa manera transformamos el amoníaco en un compuesto no tóxico y lo eliminamos por orina. Son dos ciclos importantes, y entonces cuando hablamos de esos ciclos, principalmente el de Krebs, pero también, por ejemplo, en el ciclo de la urea, los ciclos suelen tener lo que se llama alimentadores. Escúchenme, ya saben que después yo lo anoto. Los ciclos suelen tener lo que se llaman alimentadores del ciclo. Si esos alimentadores no están, el ciclo no puede funcionar, ¿está? Por ejemplo, ustedes saben muy bien que el ciclo de Krebs, si uno analiza el ciclo de Krebs, comienza con oxalacetato, que pasa a citrato, citrato pasa a isocitrato, de isocitrato alfa-acetolutarato, de alfa-acetolutarato succinil-CoA, de succinil-CoA succinato, de succinato fumarato, de fumarato malato, y de malato vuelve a oxalacetato. Ese es el ciclo. Acabo de decirlo. Comienza con oxalacetato, pasa a citrato, citrato, isocitrato, alfa-acetolutarato, alfa-acetolutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Y ahí se va dando el ciclo, ¿está? Arrancando de oxalacetato, sigue con citrato y demás, hasta dar la vuelta. Pero ese ciclo, así como lo acabo de decir 2 veces, así dije todos los componentes 2 veces, ese ciclo no funciona, no avanza como lo acabo de hacer avanzar yo, oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-acetolutarato, succinil-CoA, succinato, bla, 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 hasta llegar otra vez a oxalacetato. No va a avanzar si no tiene alimentadores. Por ejemplo, para que el oxalacetato pueda pasar a citrato, que es la primera reacción del ciclo de Krebs, sí o sí necesita alimentarse con un compuesto que ustedes lo conocen, que es la acetilcoenzima A. Si no hay acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs no puede funcionar. Porque para que el oxalacetato, que es la primera reacción, se transforme en citrato, necesita el oxalacetato recibir acetilcoenzima A, y el oxalacetato con la acetilcoenzima A que entra como alimentando al ciclo, esa acetil-CoA alimenta al ciclo y hace que la acetil-CoA con el oxalacetato formen citrato, y ahí puede continuar el ciclo. Pero si no hay acetilcoenzima A, la primera reacción no se puede dar, y si no se da la primera, las otras tampoco pueden avanzar. Quiero saber si me están entendiendo. Ese que entra, el acetilcoenzima A que entra, la acetilcoenzima A en sí va alimentando el ciclo. El ciclo es oxalacetato que pasa a citrato, pero eso no puede ocurrir si yo no doy acetilcoenzima A. De algún lado tiene que venir esa acetilcoenzima A para alimentar el ciclo y que avance el ciclo. Si me quedo sin acetilcoenzima A, entonces, ¿qué le pasa al ciclo? Díganme ustedes, si no tengo acetilcoenzima A, ¿qué le pasa al ciclo? Se frena, exactamente, se detiene porque no puede avanzar, porque necesita, se llama así, alimentador, se dice en bioquímica. Alimentador, es un alimentador que permite que el ciclo avance. O por ejemplo, ustedes saben muy bien, o saben porque de eso lo dieron con Ángel, saben muy bien que en el ciclo de Krebs hay coenzimas que actúan, que son los NAD y el FAD, 3 NAD y un FAD, saben que por cada ciclo son 3 NAD y un FAD, esos 3 NAD y ese FAD también tienen que estar, porque si esos 3 NAD y ese FAD no están presentes, las reacciones del ciclo tampoco pueden avanzar, porque hay 4 reacciones del ciclo que son reacciones que se llaman de oxidorreducción, que en un ratito la vamos a ver, que son de oxidorreducción, en las cuales el componente del ciclo, ¿sí?, se oxida y las coenzimas NAD y FAD se reducen tomando los hidrógenos y entonces se transforman en NADH y FADH2, que son los que tienen hidrógenos, ¿está? Y esos que tienen hidrógenos, los NADH y FADH2, son los que van a la cadena respiratoria y descargan los hidrógenos y los electrones en la cadena respiratoria. Pero les hago una pregunta a todos. ¿Qué pasa si yo en el ciclo, por algún motivo, no importa cuál, porque no estamos razonando eso, pero qué pasa si yo me quedo sin NAD que no tenga hidrógenos? El que no tiene hidrógeno se llama oxidado, el que tiene hidrógeno se llama reducido, enseguida lo vamos a ver. ¿Qué pasa si yo me quedo sin NAD oxidado y me quedo sin FAD oxidado?
¿qué va a pasar? Al no tener NAD oxidado y FAD oxidado, los componentes del ciclo no van a poder avanzar y hacer esas 4 reacciones de oxidación, que junto con la oxidación se hacen 4 reacciones de reducción, que son las que toman los hidrógenos, los NAD y los FAD, para después llevar esos hidrógenos y electrones a la cadena respiratoria y que funcione la cadena respiratoria. Entonces le hago una pregunta a todos. Si yo no tengo NAD oxidado y FAD oxidado, si el ciclo de Krebs se queda sin NAD oxidado y FAD oxidado, ¿puede continuar el ciclo? No puede continuar, o sea que el NAD oxidado y el FAD oxidado son también alimentadores del ciclo. Si por alguna causa me quedo sin NAD oxidado y FAD oxidado, también se me va a frenar el ciclo. Por ejemplo, si yo digo en una reacción, por ejemplo, imagínense que en una reacción del ciclo necesito, lo que estaba diciendo Liebig es que cuando yo tengo, lo repito rápidamente, un ciclo, ¿sí? El ciclo, como por ejemplo el ciclo de Krebs, cuando funciona, la mayoría de los ciclos funcionan con alimentadores. Por ejemplo, Liebig, cuando vos pensás en el ciclo de Krebs, el ciclo es oxalacetato, pasacitrato, isocitrato, alfa-acetolutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Ese es el ciclo de Krebs. Pero para que ese ciclo ocurra, necesita que en la primera reacción, que es cuando el oxalacetato pasa a citrato, necesita sí o sí la acetilcoenzima A. O sea que si yo no le doy acetilcoenzima A, que se lo llama alimentador, a la acetilcoenzima A que entra al ciclo, si no le doy acetilcoenzima A, el ciclo no puede correr, no puede funcionar. O sea que si me falta acetilcoenzima A, el ciclo se para, se detiene. Entonces, esa acetilcoenzima A es el alimentador del ciclo. Si yo no tengo, se frena. Otros alimentadores son, eso le estaba diciendo Liebig, el NAD oxidado y el FAD oxidado. ¿Por qué? Porque hay reacciones, que son 4 en el ciclo, que son reacciones de óxido-reducción, en donde el compuesto del ciclo, vieron que hay compuestos en el ciclo, se oxidan, pero cuando se oxida, alguien se reduce. Entonces, cuando se oxidan, estas coenzimas, NAD y FAD, que la vieron con Ángel, se reducen, toman hidrógenos y electrones, y se transforman en NADH, NAD reducido, y FADH2, FAD reducido. Y el NADH y el FADH2, que se dice NAD reducido y FAD reducido, llevan sus hidrógenos a la cadena respiratoria para que la cadena funcione. Entonces, ¿qué pasa si el ciclo se queda sin NAD oxidado, que es el que no tiene hidrógenos, y sin FAD oxidado, que es el que no tiene hidrógenos? También el ciclo se va a detener, porque yo necesito en el ciclo NAD oxidado y FAD oxidado para hacer funcionar a esas 4 reacciones que dependen de esas coenzimas, de NAD y de FAD oxidados. ¿Está? Entonces, el NAD oxidado y el FAD oxidado también son alimentadores del ciclo. Si yo no los tengo, el ciclo se frena. A ver, otra más, razonen. ¿Se acuerdan de que hay en una reacción del ciclo que Ángel les habrá comentado? Tal vez es muy probable que les hayan comentado, y si no, igual lo van a ver conmigo, en la cual se usa GDP, que el GDP toma la energía en la reacción de cuando el succinil-CoA pasa a succinato, toma la energía y el GDP toma esa energía y se une al fosfato y se transforma en GTP. Y entonces, ¿qué pasa si yo no le doy GDP al ciclo en esa reacción? Si no le doy GDP, esa reacción, que es la que el GDP se transforma en GTP, no puede ocurrir porque me falta GDP. Entonces, el GDP también es un alimentador. Si me falta GDP, en ese punto se me frena el ciclo. ¿Me van siguiendo o no? O sea, las cositas que yo requiero para que cada reacción ocurra se llaman alimentadores. Si van faltando, al faltar ese alimentador, el ciclo se frena. ¿Quedó claro lo que es un alimentador? Un alimentador es lo que yo necesito dar al ciclo para que el ciclo pueda avanzar. Si me falta algún alimentador, con que me falte uno, ya el ciclo se va a frenar. Si me falta acetil-CoA, el ciclo se frena. Si me falta NAD o FAD oxidados, el ciclo se frena. Si me falta GDP, el ciclo se frena. Yo necesito esos alimentadores para poder hacer avanzar el ciclo. ¿Estamos? Muy bien, entonces eso lo vamos a anotar, eso por un lado. Y por otro lado, que tiene que ver con ciclo también, y después ya lo anotamos, es lo siguiente. Que hay a veces que ocurre, justo con los dos que les conté recién, a veces que ocurre que los ciclos se conectan. Por ejemplo, ¿vieron el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea? Pueden conectarse
a través de un compuesto, se conectan, y de hecho cuando veamos ciclo de la urea, vamos a ver, y lo van a tener que saber, cómo se conecta el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Se conectan a través de un compuesto. Por ejemplo, un compuesto que sale de uno puede entrar en el otro, ¿entienden? Entonces están conectados. Entonces, hay ciclos que están conectados. Y el ejemplo concreto, y que lo vamos a ver, es el ciclo de Krebs, que se puede conectar con el ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque un compuesto que sale de uno puede ingresar en el otro. ¿Se entiende? Entonces se llama ciclos. En esos casos se dice que comparten un compuesto y son ciclos interconectados. Están conectados los ciclos. ¿Se entendió, chicos, lo que estoy diciendo? Bueno, pero les quiero aclarar nada más para que no ocurra. No es que en todo el cuerpo el ciclo de Krebs está conectado con el ciclo de la urea. No, 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 porque el ciclo de Krebs ocurre básicamente en todo el cuerpo, salvo en las células que no tienen mitocondria, ahí no ocurre. Pero en las células que tienen mitocondria, el ciclo de Krebs ocurre. ¿Sí? Bien, en todas las células que tienen mitocondria, el ciclo de Krebs ocurre. Pero el ciclo de la urea solo ocurre en el hígado. O sea que en el hígado el ciclo de Krebs se conecta con el ciclo de la urea. No es que el ciclo de Krebs está conectado con el ciclo de la urea en todo el cuerpo. El ciclo de Krebs se conecta con el ciclo de la urea en el hígado nomás. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que acabo de decir? A ver, esperen porque no sé lo que me están preguntando. A ver, Gabriel Gómez. Eso podría ser, por ejemplo, las vías metabólicas que de glucógeno pasa a glucosa. No, acá estoy hablando, o sea, ahí están relacionadas vías metabólicas. Yo estoy hablando específicamente de ciclos, Gabriel, pero obviamente ahí están conectadas dos vías, Gabriel. Él me está diciendo si sería la conexión entre, por ejemplo, cuando tomo el glucógeno y con el glucógeno obtengo glucosa y con la glucosa hago glucólisis. Ahí están conectadas dos vías. La glucógenolisis, que rompe el glucógeno para generar glucosa, y luego la glucólisis, que toma la glucosa para generar piruvato. Ahí están conectadas dos vías, son vías metabólicas, ¿está? Una le sigue a la otra, Gabriel, ¿estamos? Pero yo estoy contando de dos ciclos que están conectados por un compuesto, ¿estamos? En ese caso serían dos vías metabólicas, pero no ciclos. Pero está bien, lo que me dijiste está bien. Primero una y después ocurre la otra, ¿está? A ver, Emilia, o sea, los ciclos interconectados, se dice Emilia, interconectados, no intercombinados, sino interconectados, son los que comparten un alimentador. No, eso no dije. Dije que los interconectados son los que comparten algún compuesto, no necesariamente un alimentador. Comparten algún compuesto, pero no necesariamente un alimentador. ¿Está claro, Emilia? Emilia, bien, estamos entonces. Vamos a anotar hasta ahí las dos cosas que les conté. Lo primero que les conté, que los ciclos necesitan alimentadores, y lo segundo, que hay en algunos casos que los ciclos se interconectan, está mediante un compuesto y se llaman ciclos interconectados, como el de Krebs con el de la urea en el hígado. Muy bien, anotamos entonces. Claro, interactúan mediante un compuesto, José. Están interconectados, interactúan a través de un compuesto. Así es, José. Ahora en un ratito vamos a hablar, todavía no hablé de ese compuesto, no hablé de ese término, Juan, ya lo vamos a hablar.